Ayer el presidente de la Cámara de Senadores ha dicho que esta semana se va a tratar la sanción de este proyecto de ley en la Cámara de Senadores. Sin embargo, puso un óbice. Dijo, vamos a enviar el documento, que es un párrafo, usted nos va a ratificar, vocal, para que la comisión respectiva analice. Y la comisión tendrá más o menos 15 días. Eso sobrepasa al límite que había adelantado el Tribunal Supremo Electoral de hasta el 17 de agosto para la emisión de la convocatoria a elecciones primarias. ¿Qué consideraciones tiene respecto de esto, vocal? Nosotros pedimos en realidad a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Cámara de Senadores, dos elementos fundamentales. Que el acuerdo por la democracia que ha sido suscrito por su presidente, en realidad el senador Andrónico Rodríguez, sea cumplido a cabalidad. Ellos nos han encomendado presentar un proyecto de ley, el proyecto de ley tiene un solo artículo, ¿bien? Y que este proyecto de ley sea aprobado. En Cámara de Diputados no existió ninguna modificación porque es un proyecto netamente técnico. Entonces, la exigencia que tiene el órgano electoral es responderle a Bolivia. ¿Y cómo le vamos a responder a Bolivia? Cumpliendo el acuerdo por la democracia. Yo creo que la Cámara de Senadores, con sus autoridades, deben dar certezas en realidad que cuando se dialoga y se llega a acuerdos, estos deben ser cumplidos. Ahora, vocal, ¿hay alguna posibilidad? Hemos escuchado también por ahí de que este plazo que teníamos del 17, que tendría que lanzarse la convocatoria, ¿se podría modificar? ¿Hay alguna opción, alguna alternativa, digamos, como para que no sea el 17, sino el 27 de repente o hasta fin de mes? ¿Puede ser esto? Bien, en realidad yo quiero decirles que siempre hay que hablar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que el ejemplo delata el comportamiento de una autoridad. Nosotros en este momento como Tribunal Supremo Electoral estamos exclusivamente abocados a lo que es elecciones judiciales. Hemos remitido la nota el día de ayer, hoy día tenemos sala plena, esperemos que esta nota sea respondida y estamos analizando lo que es calendario electoral, los reglamentos de elecciones judiciales, etcétera. Si en este momento, si en ese plazo de lanzar la convocatoria, etcétera, no llega a la Cámara de Senadores a aprobar, nosotros tenemos que cumplir la norma. Yo no le podría indicar si específicamente va a ser el 17, porque sería mentirle. Sin embargo, la sala plena va a analizar el momento en que, si no se aprueba en senadores, obviamente nosotros como Tribunal Supremo Electoral estamos obligados a cumplir la ley, será un análisis que lo haga en la sala plena y emitiremos un criterio a Bolivia entera. Ahora, ingresando al tema de las elecciones judiciales, ¿qué respuesta mandó el Tribunal Supremo Electoral o qué respuesta también recibió de parte del presidente nato de la Asamblea Legislativa? Bien, en realidad ahí yo quiero que me permitas unos segundos para explicarle cuál era el trabajo que tenía que realizar el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tenía que revisar las listas de acuerdo a paridad, en realidad, y de acuerdo a la representación indígena. En el informe técnico que han presentado a sala plena, Secretaría de Cámara, la Dirección Jurídica, CIVID, etcétera, todas las instancias que han revisado estas listas, nos informan que en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental y en el Consejo de la Magistratura, estos requisitos se han cumplido a cabalidad. Sin embargo, existe una duda en el tema del Tribunal Constitucional, donde en dos departamentos, Cochabamba y Santa Cruz específicamente, han remitido unas listas sin representación de ciudadanas mujeres. Entonces, en este sentido, ¿qué ha dispuesto la Sala Plena? Realizar una consulta a la Asamblea Legislativa sobre esta remisión, sobre esos dos casos, Cochabamba y Santa Cruz, en representación de ciudadanas mujeres. Entonces esperemos que esa consulta sea respondida en el transcurso de hoy o mañana más tardar, y así nosotros ya analizaríamos en sala plena la respuesta, y si la sala plena determina por la mayoría de sus miembros, emitimos la convocatoria de elecciones judiciales con la aprobación del correspondiente calendario electoral. Es decir, el presidente nato de la Asamblea todavía no ha respondido a esa inquietud del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que no, porque la nota ha sido presentada ayer a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa. Seguramente lo hará en el transcurso del día de hoy o más tardar mañana. Ahora, ¿ese es el único óbice para la convocatoria a elecciones judiciales? ¿Hay otras observaciones? Es la única observación que realizó la sala plena en virtud del informe técnico que le mencionaba. ¿Es de fondo el problema o de forma?
Nosotros creemos en realidad que la Asamblea Legislativa, y tú recordarás que se aprobó una ley de convocatoria. Sí. Esta ley es, ¿qué es lo que dice esta ley? Que quien lleva este procedimiento adelante en el tema de la elección de candidatos es la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, en respeto a otro órgano del Estado, bien, nosotros hemos decidido consultar a la Asamblea Legislativa sobre esta observación. Ellos nos responderán. Es la única observación, como te mencionaba, que se ha realizado y esperemos la respuesta lo más pronto posible. Sí, Antonio, si me permites esta pregunta más. Habíamos hecho un análisis en La Razón hace unas semanas y decíamos que si el Tribunal Supremo Electoral recibe toda la documentación antes del 1 de agosto, había la posibilidad de que los 150 días alcanzaban hasta diciembre, hasta finales de diciembre. Obviamente no se van a dar los 150 días calendario para organizar las elecciones. Ahora que han pasado más de una semana de ese plazo que nosotros habíamos previsto en el análisis periodístico, va a acortarse el tiempo. ¿Será posible elecciones judiciales en 120 días o en 90 días, vocal? Sí, en realidad, con el objetivo de cumplir, y vuelvo a recalcar este acuerdo por la democracia, nosotros nos hemos comprometido a realizar elecciones judiciales en esta gestión. Entonces, obviamente el calendario electoral que estamos preveyendo ahora ya no es de 150 días, sino oscila entre el rango de los 120 días. Vocal, yo quería preguntarle cómo es que la Sala Plena definió hacer esta consulta a la Asamblea Legislativa. ¿Fue por unanimidad? ¿Se votó? ¿La mayoría ganó? ¿Y cómo se va a aprobar también o desaprobar en todo caso la respuesta que mande el vicepresidente David Choquehuanca? ¿Será igual por votación? Bien, ahí yo me tomo unos minutos para explicarte cuál es el procedimiento de Sala Plena. Adelante. Siempre que entra una temática en Sala Plena, lo que pedimos primero son los informes técnicos, jurídicos, de Secretaría de Cámara, del CIBDE, de todo este apoyo técnico. Con el informe, se da lectura del informe en realidad y empieza en ese momento, inicia el debate en Sala Plena. Somos 7 miembros y empieza el debate, una ronda de debate entre los 7 miembros y después inicia la votación de cada uno de ellos, ya sea por la aprobación, el rechazo o una sugerencia de aplazamiento o de mayor informe, etcétera, ¿no? Empieza la votación y por mayoría de sus miembros se toma la decisión. Esa es la hermenéutica en todos y cada uno de los casos que son planteados a Sala Plena. Quiere decir que el informe que mande, esperemos sea hoy mismo o a más tardar mañana, la Asamblea Legislativa va a ser sometida en su momento también a una votación y de ahí se definirá, vocal, qué es del futuro de las elecciones. No sé si podríamos entrar en los dos escenarios, ¿no? Si se aprueba, claro, ya tendrán ustedes el calendario listo, pero si se desaprueba, si se rechaza el informe, ¿cuál sería el escenario, vocal? No, en realidad, si se rechaza el informe, tiene que ser con argumentos legales y técnicos, ¿no es verdad? Por eso es bueno siempre escuchar al órgano legislativo cuál ha sido su argumentación, su fundamentación para remitirnos esta lista en estos 2 departamentos, Cochabamba y Santa Cruz, y ese será el debate en Sala Plena. Nosotros, como un órgano electoral técnicamente responsable del proceso, ya tenemos un calendario de 120 días, oscilando en 120 días, porque usted comprenderá que no lo podemos hacer a último momento. Entonces ya estamos tomando las previsiones, ya tenemos los reglamentos listos solamente para el análisis en Sala Plena. Esperemos que hoy nos contesten la consulta y esperemos que después del debate en realidad tengamos la convocatoria de elecciones judiciales en las próximas horas. Ahora específicamente sobre estos dos asuntos, ¿cuándo se reúne Sala Plena para considerar las elecciones judiciales? Obviamente esto depende de la carta que vaya a enviar David Choquehuanca al tribunal. Segundo, sobre las primarias, ¿no se toma previsiones antes de que el Senado considere o no considere, tomando en cuenta el límite de tiempo que tiene, vocal? Sí, nosotros sesionamos, estamos convocados a sesión hoy a partir de las 9:30 de la mañana y sesionamos de martes a viernes. Entonces toda la semana estamos en sesiones de Sala Plena conociendo diferentes temas. Si nos responde el día de hoy la Asamblea Legislativa, obviamente esa carta tendrá una importancia debida y la consideremos de inmediato en Sala Plena. Respecto a las elecciones primarias, todos los recaudos están siendo tomados por el Tribunal Supremo Electoral. Creemos importante en realidad y hemos adelantado también los pasos, los criterios
el proceso electoral, porque como tú mencionabas, puede ser que la Asamblea Legislativa no, en realidad en la Cámara de Senadores, no apruebe el proyecto de ley y tenemos que analizar el cumplimiento de la norma y ahí será una determinación que tome en sala plena. Esos recaudos también se están tomando al respecto. Vocal, ayer nosotros comentábamos sobre la posibilidad de las elecciones primarias en este año. Hay un criterio muy posicionado en el movimiento al socialismo del ala evista. Ellos quieren elecciones primarias sí o sí. Vayan a tener los argumentos seguramente. Pero ¿no cree usted, Vocal, que la Cámara de Senadores está orillando al Tribunal Supremo Electoral para que sí haya convocatoria a elecciones primarias al no resolver esta ley de suspensión de primarias? Es un análisis que hemos realizado, definitivamente ese argumento lo hemos tomado en cuenta y llegado el momento el Tribunal Supremo Electoral analizará el comportamiento, digamos, del órgano legislativo a través de la Cámara de Senadores y obviamente el órgano electoral muy respetuoso de la normativa y de la ley tomará una determinación al respecto. Llevar elecciones primarias con esas características, lo he conversado con ustedes y me vuelvo a ratificar. En 2019 tuvimos elecciones primarias que no se deberían llamar elecciones, se deberían llamar ratificaciones. No permitían la presentación de otros candidatos, no permitían la democratización de las organizaciones políticas, no permitían la participación de militantes en un sentido altamente democrático, ¿no es verdad? Entonces, todas esas observaciones en realidad han hecho que estas elecciones primarias sean observadas, no solo por las autoridades, sino por la ciudadanía en pleno. Gastar más de 35 millones de bolivianos en una supuesta elección primaria en realidad, porque tiene que reunir esas características. Recordemos en realidad que han habido muchas observaciones a las elecciones primarias, desde propuestas que sean abiertas, cerradas, padrón de militantes, la obligatoriedad que cada organización política tenga 2 candidatos. Y ahí yo incorporo un análisis más. ¿Quiénes deberían participar en las elecciones primarias? Seguramente las organizaciones que han cumplido los requisitos establecidos en la ley, tanto de adecuación de su estatuto como el tema de su elección de directiva. Entonces, de las 11 organizaciones políticas tenemos que hacer un análisis cuáles ya han cumplido, cuáles no, cuáles están habilitadas, y ese será un debate que lo realizaremos en sala plena también. Ahora, eso obviamente debe estar sustentado en las leyes. Parece que es una advertencia que puede aludir a una fuerza política, ¿no? Y parece, y en realidad este es el argumento de fondo, ¿no? Más allá de que si se pueden o no 2 procesos electorales, creo que el argumento con el que estamos en este momento conversando con el Vocal es el argumento de fondo. Claro. Sí, nuestras organizaciones políticas, y le pregunto también ahora al Vocal, creo que no han desarrollado lo suficiente, no tienen la suficiente todavía capacidad democrática interna como para llevar adelante unas elecciones primarias. No sé qué opina usted, Vocal. Mire, para retroceder un poco a la anterior pregunta, ¿no? De 11 organizaciones políticas, solo 5 han cumplido el requisito, 6 todavía no lo han hecho. Y el cumplimiento de la norma no es para una organización política, son para todas las que hasta la fecha no han cumplido los requisitos. Y exigimos, en realidad solicitamos, que los derechos de los militantes sean respetados. Todas las organizaciones políticas están obligadas a cumplir la norma, la ley en este caso, pero principalmente su estatuto. Entonces, estamos llevando adelante la solicitud de congresos. Veía que hoy día en la sala plena existen los temas para tratar los congresos del ADN, MNR, etcétera. Están avanzando las organizaciones políticas. Pero recordemos que hay un plazo, que es el 15 de septiembre, para que todas las organizaciones, estas 6 que todavía no han cumplido, puedan cumplir este requisito y estar bajo lo normado en la ley. Vocal, entendemos desde nuestro criterio periodístico que hay un vacío en la ley de organizaciones políticas respecto a la convocatoria a elecciones primarias. No es así nomás convocar y convocar cuando las fuerzas políticas ni siquiera tienen dilemas a la hora de elegir a su binomio. ¿Hay en la ley algún argumento jurídico que permita anular la convocatoria a elecciones primarias al saber de que no hay condiciones en las fuerzas políticas como esta que nos habla el Vocal cuando algún partido no ha cumplido con la convocatoria para su renovación de directiva o los estatutos?
Bien, ahí yo te pido que yo tengo que ser muy respetuoso porque si yo lance un criterio previo me voy a inhabilitar de la sala plena que va a tocar ese tema. Entonces seguramente en el momento en que toquemos ese tema, cada uno de nosotros va a argumentar técnica y legalmente la postura que tenga que ver sobre estas convocatorias. Ahora, fíjense, vocal Rubén, cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto? No sé, el plazo hace poquito cuando se lo amplió, nosotros dijimos acá, les están dando mucho tiempo, ¿no? Pero ahora solo falta un poquito más de un mes, ¿sí? Es hasta el 15 de septiembre. Vocal, ¿será esta la última ampliación? Porque ya van, creo que 5, 6, no me acuerdo cuándo, nos va a precisar el vocal cuántas ampliaciones, pero ¿será esta la última? Y después, ¿qué pasaría si estas organizaciones políticas no cumplen este requisito? Bien, yo creo que el órgano electoral va a hacer un análisis. Son 4 ampliaciones que han llevado adelante. Entonces la sala plena tiene que hacer un análisis. Tú recordarás que ahora estoy cumpliendo mi 4º mes en el órgano electoral y seguramente este es un análisis de que vamos a realizar cumplido el plazo. ¿Quiénes han podido? ¿Qué organizaciones han podido llevar adelante el cumplimiento? ¿Cuántas tenemos en total de esas 11? Yo espero que esta cifra vaya creciendo en realidad, porque sin organizaciones políticas no tenemos democracia. Y eso hay que ser claros y contundentes en decirlo. Sin embargo, todas estas organizaciones políticas para participar en democracia tienen que dar el ejemplo de que cumplen la norma y cumplen la ley. Y es lo que va a hacer el órgano electoral. Yo estoy seguro que la sala plena, cumplido ese plazo, va a hacer que la norma se cumpla. Vocal, viendo toda esta situación de incumplimiento con la norma, de informalidad de parte de las fuerzas políticas, de desorganización, nosotros vemos en el día a día qué fuerzas políticas están vigentes. Comunidad Ciudadana con sus problemas, Creemos con sus problemas, ni qué decir del Movimiento al Socialismo con sus problemas. Pero más allá de estas 3 organizaciones políticas, no vemos alguna organización política sólida que esté trabajando en la organización de su partido, que esté trabajando con su militancia. No vemos. Por tanto, es impensable de que puedan cumplir con estos requisitos. ¿No cree usted de que hay un problema de fondo en nuestra democracia, de que las organizaciones políticas son bastante informales, improvisadas, solamente se juntan a semanas, a meses de una elección, ya sea subnacional o general? ¿No habría que hacer ese análisis también vocal y tal vez generar un debate en aras de consolidar a los partidos políticos y a las agrupaciones para futuros procesos electorales? Mira, en el ejemplo que tú me das, por ejemplo, Comunidad Ciudadana es una alianza política. Creemos también que son alianzas que están reunidas por ciertas organizaciones políticas. Y yo voy a responder a tu pregunta con la aseveración que ustedes decían. Cuando nosotros hemos ampliado el plazo, ustedes decían es mucho tiempo el que se les está dando a las organizaciones políticas. Evaluemos juntos. En ese mucho tiempo que se lo ha determinado así, no han cumplido todavía varias organizaciones políticas ese requisito. Entonces, es un elemento que definitivamente hay que debatirlo, hay que consensuarlo, hay que dialogar al respecto con un único objetivo, que la democracia sea la beneficiaria. En este caso, la democracia de los militantes, porque eso es lo que nosotros buscamos. La ley 1096, ¿qué busca? La democratización de los militantes con la elección de sus directivas, que esas directivas en realidad sean actualizadas conforme a mecanismos democráticos. Si las organizaciones políticas no dan ese ejemplo de democratización, ¿qué podemos esperar de la ciudadanía en su conjunto para la toma de decisiones? Entonces, son elementos que obviamente se los debate, se los consulta y llegado el momento, como les decía, el órgano electoral se va a pronunciar al respecto. Lindo hablar con el vocal, ¿no? Sí, muy abierta la conversación y obviamente nos pasaríamos horas y horas hablando. Y a mí me preocupa personalmente, le diré vocal, que de estos 11 partidos, el único que más o menos tiene vida orgánica, más allá de sus disputas, es el Movimiento al Socialismo. ADN hay, MNR hay, no hay, PDC hay, otras fuerzas políticas tienen algunos se han vida achicado, política. Sí, UCS, por ejemplo, que en algún momento tuvo una representación, digamos, grande, en este momento se ha achicado, lo que es Johnny Fernández, claro, y Santa Cruz, en fin, mucho que debatir, diputados, sobre cómo está vocal, cómo están en este momento nuestros partidos políticos, ¿no? Nuestras agrupaciones ciudadanas, en fin. Ya lo vamos a estar haciendo seguramente cuando tengamos más tiempo, Rubén. ¿Qué tal si para la siguiente conversación con Gustavo Ávila le podemos comprometer al vocal, vocal, para hablar de este tema? Solo de nuestras representaciones políticas. ¿Podría ser en alguna otra oportunidad, vocal?
Claro que sí, con todo gusto. Yo espero que la próxima conversación o el desayuno, diálogo que tengamos,